Y les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 21, Génesis 21. Y habíamos estado hablando hace unos días acerca de la cuestión de la humildad, el sometimiento a Dios, que trajo, creo yo, a muchos corazones una convicción del cuidado que tenemos que tener de cómo nos relacionamos con Dios por su soberanía. Y creemos que, puesto que Dios es soberano, es el Rey, es el Señor, nosotros tenemos una responsabilidad de responder a Dios de una manera fiel. Entonces vamos a empezar una serie que se llama Fidelidad. ¿Qué dice Dios acerca de esto y qué espera de nosotros? Así es que vamos a leer 7 versículos del capítulo 21 del libro de Génesis. Una historia muy conocida para muchos. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac, quiere decir risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Un hombre de 100 años y una mujer prácticamente de la misma edad, teniendo un hijo, es algo literalmente sobrenatural. Todos aquí sabemos, en cuestiones biológicas, que esto es algo ya imposible. O sea, esta es la única historia en la humanidad donde se ha visto que alguien dé a luz a un hijo a esa edad. Entonces, esta promesa de Dios, la cual había hablado a Abraham, viene a cumplirla ahora exactamente en el tiempo en el que Dios había dicho. Dios dijo: yo te voy a dar un hijo. Abraham se lo dijo, y estas van a ser las situaciones en las que se va a dar. Nace Isaac. Sabemos la historia, hemos predicado todo el libro de Génesis en un momento dado, y esto tiene que ver con un aspecto muy importante que a todos nos debe de afectar, y que es la fidelidad de Dios. La Biblia habla de muchos aspectos relacionados con la fidelidad. Uno de ellos precisamente la fidelidad de Dios para con el hombre, la fidelidad del hombre para con Dios, la fidelidad del hombre para con el hombre, para con la mujer dentro de su estado matrimonial, la fidelidad del hombre con el uso del dinero y de los bienes que se nos han delegado, la fidelidad de cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos, en el trabajo, y lógicamente la fidelidad que Dios espera de ti y de mí cuando Él regrese o te llame. Él va a esperar una cosa de ti: que hayas sido fiel. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, que dice que vamos a estar enfrente de Él y nos va a llamar a cuentas. Fuiste fiel con lo poquito, sobre mucho te voy a dar. No has sido fiel con lo poquito que yo te he dado, te voy a quitar lo que te he dado y se lo voy a dar a alguien más. El día de hoy nos vamos a enfocar en la primera, la fidelidad de Dios para con el hombre, y la segunda parte es cuál es la respuesta nuestra para con Dios. Es una palabra muy antigua, la palabra fidelidad, que desafortunadamente en el lenguaje moderno ha dejado de existir. Pocas personas hacemos uso de la palabra fidelidad.
excepto cuando hablamos de alguna infidelidad dentro del matrimonio, pero creo que si alguien pudiera borrar esa palabra de los diccionarios, tal vez sería muy feliz. ¿Por qué? Porque no hay ninguna expectativa de nadie, cada quien hace lo que quiere, y pues lógicamente que la palabra fidelidad espera que sí haya una congruencia. La palabra fidelidad habla de que seamos personas de una sola línea, que tengamos una vida sin doblez, que haya una congruencia en cuanto a lo que nosotros decimos y hacemos. De hecho, es una palabra que demanda exigencia de prácticamente todos y cada uno de nosotros. Esto es independiente de tu fe. Se espera fidelidad en tu casa por parte de tus padres para con ellos en cuestiones de tus responsabilidades como hijo, como hija, de que seas fiel a ellos, de que les obedezcas, de que cumplas con tus obligaciones. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en el trabajo. Se espera que no te estén dando carrilla, que tú seas una persona proactiva, diligente, que tome la iniciativa de hacer lo mejor en su trabajo, porque sabes, al menos ya así hablando de la fe, que Dios te está viendo. Es una persona creyente. Dice la palabra que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, todos nosotros estamos bajo la expectativa por parte de Dios de responderle con fidelidad en todo aspecto. Cuando nosotros no somos congruentes con lo que decimos y decimos creer y hacemos lo contrario, el mismo mundo, alguien ateo, alguien que no tiene nada que ver con Dios, alguien que no sabe nada de la Biblia, nos va a tachar de hipócritas. Va a decir, esa persona es un hipócrita. Lo cual, desafortunadamente creo que se ha dado pie para que aquellos que saben de muchos creyentes puedan de una manera muy objetiva tildarnos de hipócritas, porque decimos que somos creyentes, sin embargo nuestro carácter no refleja a Cristo. Tenemos situaciones de gente sumamente iracunda, mal hablada, borracha, que hace una serie de cosas que gente que ya los ha oído decir que es cristiana, dice, si esos son los cristianos, qué tristeza, yo no quiero saber nada de ellos. Aquí estamos ante una situación en la que tenemos que evaluar bien, claramente, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra coherencia ante tal palabra. Lógicamente que tenemos que partir de la fidelidad de Dios. Nosotros sabemos lo que es fidelidad, lo que es integridad, lo que es congruencia, lo que es correcto, porque Dios nos ha dado todos y cada uno de los parámetros para que nosotros entendamos de qué se trata esto que tiene que ver con fidelidad. Dios, en esta parte de la Escritura, nos hace ver algo que es práctica y literalmente imposible de que se pueda cumplir. Una promesa la cual solamente Dios puede cumplir. Habiéndole dicho a Sara, vas a tener un hijo, Abraham vas a tener un hijo, estando ustedes ya grandes. Y dice la palabra que así como Dios dijo, así como Dios lo habló, así sucedió. Entonces Dios es un Dios de verdad. Todo lo que Dios habla es 100% verdadero. Si hay un elemento en el carácter de Dios donde haya algo por lo cual se le pueda hacer un reclamo y podamos decir, Dios no cumplió esta promesa, entonces Dios es un mentiroso. Dios no es un Dios fiel al que le podamos creer. ¿Ok? Es una cosa muy importante. Si Dios no cumple su palabra, Dios es un Dios al que no se le puede confiar ni creer. Es un Dios infiel. Es un Dios que ha mentido. Sin embargo, y afortunadamente nosotros vemos que a través de la historia, esta promesa que se dio hace miles de años
la podemos ver el día de hoy. Así como nosotros no podemos negar ninguno de los eventos históricos, nosotros no podemos decir que Sansón no vivió porque está en la Biblia. No podemos decir que Mussolini no existió porque la historia lo cuenta. No podemos decir que Benito Juárez no existió porque sabemos que los libros de historia lo mencionan. Podemos decir que Enrique VIII vivió, sí, podemos decir, porque pues ahí están sus castillos. Ahí está la historia registrada y libros. Hay hasta pinturas de Enrique VIII, de Carlos V, de Carlos I. O sea, vemos nosotros la historia de la humanidad. Y si hubiese alguien, y esto lo digo con respeto, que negara la existencia de estos individuos, estaríamos hablando de dos cosas: de una ignorancia por no saber que existieron, o de una negación, decir, no, yo no creo que hayan existido. Son productos de la imaginación del hombre. También Platón no existió, Sócrates no existió. Sin embargo, al día de hoy, algunos libros de educación hablan acerca de los métodos inductivos de instrucción y de aprendizaje que estos hombres nos dejaron. Sin embargo, les digo, tenemos la historia que avala la existencia de estos hombres. Yo sé que hay gente que no cree en la palabra de Dios. Yo me voy a atrever a decir esto. Yo creo que no se necesita mucha fe para creer en Dios. Yo creo que se necesita poquito. Esta parte de la Escritura está hablando del inicio del pueblo de Israel. Ahí está Israel, el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguien duda de la existencia de Israel? ¿Alguien lo puede negar? Si alguien se atreve a negar la existencia de un país, pues estamos hablando de cosas muy delicadas, muy serias. Ahí está. Y ahí viene. Te va a dar un hijo. Ese hijo, Jacob, fue de Isaac, tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. ¿Alguien lo puede negar? No, no hay manera de que lo podamos negar. Ahora, nosotros podemos pensar ciertas cosas y decimos, bueno, si Dios tanto amó a Israel, ¿por qué permitió que le pasara lo que le pasó en el Holocausto? ¿Por qué les pasó eso? Saben, yo cuando pienso en ese tipo de cosas, pienso en el creyente actual, nosotros. Que nos encontramos nosotros con muchos creyentes que saben que la palabra de Dios es verdadera y sin embargo les pasan cosas muy feas. Viven situaciones muy tristes. Viven en ocasiones sin gozo, sin fe, sin esperanza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en la vida del creyente que le lleva a vivir de una manera en la cual Dios no quería que sucediera? ¿Saben? Dios ama la verdad. Dios es fiel a su palabra, de tal modo que hay una prohibición. Hay una prohibición en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 16, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Tú no vas a hablar una mentira de alguien más. Y si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento dado hemos sufrido la calumnia, hemos sufrido del chisme, que alguien habló de mí y dijo esto, oye, a mí me dijeron esto de ti, y sin tomarnos el tiempo de venir con aquel a quien se le está acusando para ver si esto es cierto o no, creemos la mentira. Y esta mentira, estos daños, han acabado no únicamente con relaciones amistosas, han acabado con familias, han acabado con matrimonios,
han acabado con iglesias, han acabado con gobiernos. Y seguimos en ocasiones no percatándonos de la seriedad que tiene el que Dios nos haya pedido que hablemos verdad como Dios la ha hablado, la cual no únicamente no falla, sino que el obedecer a esa verdad tiene una consecuencia. Y a todos nos encanta esto. A todos nos encanta que a la hora de que Dios ha dado promesas, nosotros las podamos citar y decir, es que la palabra de Dios dice esto. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Por ejemplo, cree en mí y serás salva tú y tu casa. No nos ponemos a ver los contextos, no nos ponemos a ver nosotros qué está hablando la palabra de Dios. Y nosotros queremos obligar a Dios a, porque nosotros citamos ciertas partes de la Escritura, queremos que Él esté obligado a llenarnos a nosotros de bendiciones. La pregunta es si estamos nosotros viviendo de una manera fiel a Dios, a lo que Él nos ha dicho y que espera de nosotros, o andamos nosotros en ocasiones solamente mencionando partes de la Escritura en la que queremos, como les digo, ver obligado a Dios a que nos bendiga, nos responda, sin nosotros obedecer. Dice el capítulo 12 de Proverbios, el versículo 22, los labios mentirosos son abominación al Señor. La mentira, todo lo que tiene que ver con mentira, dice, Dios lo abomina. Dice, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Tú te has puesto a pensar que tú a Dios le puedes causar deleite? Si tú eres una persona que intencionalmente busca cómo conducirse de una manera fiel en todos sus aspectos de vida, tú vas a ser una persona que le va a causar placer a Dios, le va a dar gloria a Dios con sus acciones, con sus actitudes, con sus palabras. Ahora, ¿por qué Dios es tan insistente en cuestiones de que seamos obedientes y fieles y verdaderos? ¿Por qué Dios no miente? Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, ¿no lo ha dicho así el Señor? ¿No lo ejecutará? O sea, lo que Dios dice, lo va a hacer. Entonces, todo aquello que tiene que ver con mentira, en todo este tipo de interacciones nuestras entre nosotros, tiene que tener una óptica que se debe de ver a los ojos de Dios. O sea, Señor, tú eres un Dios verdadero, y la pregunta es, ¿y yo soy fiel y verdadero? ¿Por qué en ocasiones nosotros no vemos la bendición, no disfrutamos del placer? Bueno, porque no somos fieles en muchos aspectos. Hay elementos, hay áreas de nuestras vidas en los que somos fieles. Pero, ¿saben? Dios hace una pregunta. Partiendo de su fidelidad, quiere que todos los hombres sepamos que Dios es fiel, y lo hace de una forma que nosotros todos tenemos que contestar esa pregunta. Es el Salmo 15, y si gustas puedes abrirlo para que lo puedas ahí ver. Salmo 15. Esa pregunta es algo que nosotros tenemos que contestar en integridad. Dice el Salmo 15, versículo 1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La respuesta que viene de Dios dice así, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. ¿Quién va a vivir en el templo de Dios? ¿Quién va a estar en el cielo por la eternidad? Ahí está. Aquel que le ha creído a Dios,
al mensaje del Evangelio, dice, ese va a vivir ahí conmigo. Ahora, por qué Dios es tan severo con la mentira? ¿Por qué Dios abomina la mentira? Bueno, porque su origen viene del infierno. Estaban unos judíos que habían creído en Jesús, tienen una conversación con el Señor Jesucristo, y empiezan ellos a hacer alarde de que ellos son hijos de Abraham, que ellos vienen de esta promesa, la promesa de que Dios habría de bendecir a esta nación con todo tipo de bendición. Los judíos decían, nosotros somos de esa élite, somos de esa nación a la que Dios le dijo que la habría de bendecir más que a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. Yo no sé si ustedes sepan, los judíos controlan los bancos más importantes del mundo. Las compañías de petróleo son la mayoría de judíos. La compañía que produce diamantes el día de hoy, De Beers, más del 90% es de judíos. Las compañías de cinematografía de Estados Unidos controlan más del 90% de todo lo que pertenece aquí en Estados Unidos, es de judíos. Y la lista sigue y sigue, y esto es así algo bien superfluo. Estos judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, o sea, somos gente importante, somos gente de Dios. ¿Cómo nos vienes tú a decir, Jesús, que estamos mal? Abran sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, el versículo es del 44, es el 44 nada más. Le dice Jesús a estos judíos que habían creído en él, que le están reclamando, le están diciendo, nosotros somos judíos, dice Jesús el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso Dios detesta, abomina la mentira. Su origen viene del diablo. La primer mentira que contó el diablo, si no estoy equivocado, cuando estaba con Adán y Eva, les dijo, ¿con que Dios les dijo eso? No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, pero ustedes coman y van a ser igual a Dios. Desde el principio. Ahora, ¿a qué grado llega la manera en la que Dios detesta la mentira? Dale vuelta a tu Biblia al final, capítulo 21 de Apocalipsis, y veamos cómo ve Dios y qué va a hacer Dios con aquellos que no han querido, no quisieron responder a la verdad de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 21, hablando de aquellos que hablaron verdad, que se salieron adelante, dice, el vencedor va a heredar estas cosas. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes, vean la segunda palabra, es incrédulos, gente que no le creyó a Dios, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una persona que miente, una persona que practica la mentira está en esta categoría. Ahora,
volviendo al versículo previo de Juan 8:44, es gente que se dice creyente, gente que se dice cristiana, que muy fácilmente puede aludir al hecho de que son creyentes, que van a una iglesia, que leen la Biblia y que hacen cosas para la gloria de Dios y que con una facilidad hablan mentira, sin recato, sin importar. Es incongruente, hermanos. Es incongruente. Es algo totalmente incongruente. Dios habla verdad. Nosotros tenemos que amar la verdad. Tenemos que creer a la verdad. Tenemos que estar de acuerdo con la verdad, que es la que viene a decirnos específicamente de qué manera habremos de creer en Dios, de cómo nos habremos de acercar a Dios, de cómo podemos dirigirnos a Dios. Él ya nos dijo su verdad. Ahorita que estaba exhortándolos a la cuestión de la adoración, de aplaudirle a Dios, de levantar nuestras voces, de que de veras se nos note, les tengo que decir lo siguiente. Dios es el que nos ha dado los parámetros de cómo nos debemos de acercar a Dios, no nosotros. Podemos nosotros pensar, decir, ¿qué tiene? Pues yo estoy alabando a Dios por dentro y qué, o sea, a mí no me van a decir cómo alabo a Dios. Espérate, la Biblia no te da ese espacio, no te lo da. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y digamos, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en él. El 150, todo lo que respira, alabe. Estoy alabando a Dios aquí. Dios ve el espíritu. Sí, nomás que dice que en espíritu, Juan 4 dice que lo alabes en espíritu y en verdad. Tenemos los ejemplos, tenemos las vidas de los hombres, tenemos las vidas de estas personas que adoraron a Dios y supieron cómo hacerlo. Aquellos que se acercaron a Dios queriendo sustituir la forma que Dios les había dicho, Dios los mató. ¡Pum! ¿Los mató? Aquellos hijos de Aarón, hermano de Moisés, sobrinos de Moisés, llegaron y se presentaron ante el trono de la gracia de Dios con un fuego extraño, algo que el Señor no les había mandado. Se presentaron incorrectamente y Dios los mató. Dios nos ha dicho de qué manera quiere que vivamos. No solamente que lo alabemos, quiere que vivamos. Ahora, hablando de esta fidelidad y de esta respuesta de nosotros, hay un elemento del cual quiero hablar brevemente, porque es ahí precisamente donde yo quiero que pienses y evalúes si el malestar de tu vida, si la falta de prosperidad de tu alma, si el descontento que tienes, si la falta de gozo y de placer en tu vida están ausentes, tienes una cosa ausente, el día de hoy yo quiero que veamos si Dios es fiel, yo estoy actuando según yo de la mejor manera y no estoy bien, algo me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué les digo? Dios es fiel a su palabra y todas y cada una de sus promesas, tanto al pueblo de Israel, que no entiendo, perdónenme mi falta de ignorancia en cuestiones del pueblo de Israel, porque el día de hoy el pueblo de Israel es un pueblo ateo, pagano, lleno de idolatría, lleno de olvido de Dios. Dice la palabra que Dios va a cumplir a su pueblo Israel todas sus promesas. Yo no entiendo eso, pero lo va a hacer. Y a nosotros nos va a dar también todo de acuerdo a sus promesas. La única cosa es que Dios es fiel. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Dice la primera carta de Juan, el capítulo 3, se los voy a leer, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la palabra de Dios, a la hora de que Juan está enviando esta carta, dice, yo deseo esto. Acuérdense una cosa, está el Espíritu de Dios inspirando a Juan
a decir estas cosas que son para nosotros. Esta es la palabra viva de Dios que se ha quedado escrita para nosotros. Entonces Dios, independientemente de la situación que tú estás viviendo el día de hoy, quiere que tú prosperes en tu alma. De entrada, 1 Juan 3, versículo 2. Dios quiere que prosperes. ¿No estás prosperando? Vamos a ver por qué. Primera de Reyes, abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Listos? Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Listo? Bueno, es el Antiguo Testamento, ¿no? Ya estamos en el Nuevo Pacto, sí. Nomás te voy a decir una cosa, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no a erradicar la ley, no a quitar la ley. O sea, tan sencillo como tú matas a alguien el día de hoy y ve lo que te va a pasar. Ya, en los 10 mandamientos hay que cuidar lo que está escrito en la ley. Dice el Señor, le decía el Señor, obedézcanme. Y la cosa gloriosa es esto, hermanos. Miren, por favor, tomen nota de esto. Nosotros queremos prosperarnos a nosotros mismos en ocasiones sin obedecer a Dios. Dice Mateo 6:33, busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás yo te lo voy a dar. No, yo voy a buscar todo lo demás y si me queda tiempo, Señor, voy a buscar tu reino. ¿Tienes tú una disciplina de honrar a Dios al principio de tu día, todos los días? ¿Es el Señor tu Dios a quien le entregas tu vida diariamente? Le dices, Señor, vengo a encomendar mi día a ti. Vengo a poner mis caminos en tus manos para que me muestres por dónde debo de andar. ¿Honras a Dios con cantos? ¿Honras a Dios con tu lectura? ¿Honras a Dios con tu obediencia o no? Y aún así quieres que Dios te bendiga. Ah, sí, porque Dios es bueno. Pues sí, sí es bueno. No más que la palabra de Dios nos habla de que hay una condición. Dios no me va a bendecir si yo ahorita tomo mi carro y me voy a ir hasta la Treviño a 120 millas por hora en el carro. Pues Dios me tiene que bendecir porque soy hijo de Dios, soy pastor. Estoy violando la ley que Él mismo estableció sobre la faz de la tierra. Yo estoy violando, yo estoy desobedeciendo. ¿Me tiene que bendecir Dios? ¿Me tiene que cuidar Dios? No. No, porque dice Romanos 13 que si tú desobedeces lo que está establecido, estás acarreando condenación para ti mismo. Deuteronomio 29:9 dice, guardarás pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Esto está claro. Abraham, a la hora que le cumple su promesa, si dejaron sus Biblias ahí abiertas en Génesis, el siguiente capítulo, el 22, el versículo 18, le dice Dios de una manera muy clara a Abraham, 22:18 de Génesis, le dice, fíjense lo que le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Si Abraham no hubiese obedecido, no hubiera creído a Dios, no habría habido esta bendición, hermanos. Nosotros somos bendecidos por la obediencia de Abraham, tú y yo.
El mundo entero el día de hoy ha sido bendecido porque Dios le dijo a Abraham, esto es lo que va a pasar. Abraham le creyó. El día de hoy la fe se ha desparramado por toda la tierra por este hombre. Es el padre de la fe. Dice, por cuanto me obedeciste, yo te voy a bendecir. Saúl fue un tremendo, un terrible. Fue el rey que pidió el pueblo de Israel cuando le dijo a Samuel, Samuel, nosotros no queremos que Dios nos gobierne. Queremos a un rey como los reyes de todas las tierras, queremos a un rey. Dice Dios, les voy a poner un rey, nomás que esto es lo que van a hacer con ustedes. Y les da una lista de todas las cosas que los reyes que irían a venir, algunos de ellos, en el pueblo de Israel, habrían de hacerles a la gente de Israel. Saúl fue su primer rey. Y Saúl fue un terrible. El profeta Samuel, que es el que unge a Saúl como rey, llega el momento en el que se muere. Ya Saúl le estaba yendo de la patada, iba muy mal, atormentado hasta por demonios. Se muere Samuel, entonces Saúl viene y consulta a una adivina, pidiéndole, o sea, disfrazado el terrible se disfrazó. Se disfraza y va con la adivina de Endor y le dice, pues hazme traer a Samuel. Un pasaje sumamente difícil, pero al final de cuentas Samuel habla. Samuel habla y le dice en el capítulo 28 de la primera de Samuel, habla Samuel, le dice a Saúl, le dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová te entregará a Israel, también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿No obedeciste? Hubo una consecuencia. En medio de las locuras de Samuel, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Cuando llegó a llamarle la atención, dice el capítulo 3 de Génesis, el versículo 17, y le dijo al hombre, fíjese lo que le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hay mujeres que se ofenden con este tipo de cosas, pero fue ella la que le dijo, Adán, mira, el fruto este, está bueno, pruébalo. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjense lo que pasó y desafortunadamente lo hemos visto, nos ha dolido, nos puede. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Es una tierra caída, vemos lo que acaba de pasar, lo que han pasado en años pasados, pero Dios ha levantado a la iglesia para que sea una voz profética y hable de Cristo y de que hay esperanza cuando nosotros creemos a lo que Él ha dicho y le decimos a la gente, esto es verdad. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿tú la crees desde que empieza hasta que termina o dudas? ¿Dudas de cosas de la palabra de Dios que le hacen a Dios quedar como un mentiroso? Déjame te digo que el día de hoy, si tú estás sufriendo de circunstancias en tu vida que han sido el resultado de tu pecado o desobediencia, sí te tienes que preguntar si estás siendo una persona fiel a Dios. Al menos que se ha propuesto en su corazón responder a Dios en obediencia. Jóvenes, me dirijo a ustedes frecuentemente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tómalo en cuenta, lee su palabra, medita en ella. Él es el que te va a hacer prosperar. Ahora, nosotros necesitamos creer a la verdad de Dios, porque si no lo creemos, entonces estamos poniéndonos en una situación muy difícil, hermanos. Tan difícil
que la Biblia le llama imposible. Dice el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6, así: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en este Dios fiel, yo no le creo unas partes y otras no, las pongo en tela de juicio, dudo, dice su palabra, será imposible que tú me seas agradable. Porque la condición es, porque el que se acerca a Él, ¿a quién? Al Dios fiel, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No más que la fe requiere que tú creas a la palabra de Dios y la obedezcas. Que obedezcamos nosotros lo que está escrito. Que si te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo hagas. Que si tienes un resentimiento en tu corazón contra alguien y no lo quieres perdonar, vas a pagar la consecuencia. La vas a pagar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo, cuando los está enseñando a orar a los discípulos: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar a ti. Estás trayendo sobre tu vida juicio de Dios. Cuando te dice alábame con todo tu corazón, hay una parte en la escritura, creo es Crónicas, ahorita no quiero mencionarles porque no quiero que perdamos ese espacio allí. Dice, por cuanto no le sirvió de todo corazón, entonces el Señor hizo esto. Hermanos, la palabra de Dios no es opcional. Es la palabra del Dios vivo que la ha cumplido en el pasado, la está cumpliendo hoy y la va a cumplir. Así como habló y pasó, así como dijo, sucedió, así como nos ha dicho, sucederá. Nos estará sucediendo diariamente. Acercaos a mí aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Con qué descansas? ¿Con la palabra de Dios? ¿O te vas a hacer ejercicio? ¿Te vas al masaje? ¿O te echas tus pastillas? ¿O te echas un facho de alcohol? ¿Con qué descansas? Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Ven a mí. No busques alternativas. Yo soy el que te da el descanso de tu alma. Es imposible agradar a Dios, pero si te acercas a Él, tú tienes que creer al Dios fiel que te ha dicho que Él es galardonador de los que le buscan. Él te premia, Él te bendice, Él te visita, Él te da la paz que tú no tienes, que necesitas, Él te la va a dar. La pregunta es, ¿y nos acercamos a Él de todo vuestro corazón o somos unas personas tibias? Somos convenencieros. Cuando nos va mal nos acercamos y cuando está bien no nos interesa mucho. ¿Qué no dice Santiago? Dice que está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Hermanos, déjenme les digo algo aprovechando este versículo que se me vino. Cuando alguien está enfermo, nosotros no sabemos. En ocasiones no sabemos. Háblenos. Es una parte de la escritura que dice, ¿está algún enfermo? ¡Háblele! Háblenle a los ancianos que van a su casa. A usted no les importe, ¿sabes que necesito que venga, alguien venga a orar por mí? Aquí está mi dirección. Hable aquí la dirección. Oren por él. Miren, hermanos, yo les he dicho esto a todas las personas por las que tengo oportunidad en ocasiones de orar. Si yo voy a orar dudando de Dios, mejor no oro. Así de fácil. Yo no voy a orar por ninguno de ustedes si yo dudo que Dios pueda orar en sus vidas. No lo voy a hacer. Yo voy a orar por cualquier persona que yo ore, confiando, porque Él me dijo, orad por los que están enfermos y necesitados, orar por ellos. Yo voy a hacerlo. Sane o no sane, ese no es asunto mío. A mí me mandaron a orar por los enfermos. Me mandaron a animar al que está caído. Eso es lo que me mandaron. Yo lo voy a obedecer. Y lo voy a hacer confiando en que el Espíritu de Dios va a ser el que va a levantar el corazón del hombre. Él es el que lo va a hacer que prospere. Ahora, ¿qué es esa parte entonces de la obediencia? Dios es fiel, Dios habla, yo a lo mejor no soy muy fiel, ¿qué tengo que hacer?
El Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de este Dios fiel que me habla me enseña mi conciencia aún estando yo en la cama. ¿Soy perfecto el día de hoy? No. ¿Soy fiel el día de hoy? No. ¿Necesito de Dios? Sí. ¿Necesito recapacitar sobre mi conducta, sobre mi relación con Dios? Sí. Dele vuelta, este es un salmo que a mí me encantaría, hermanos, déjenme los animo a algo. Me encantaría que se lo memorizaran, el Salmo 100, el Salmo 1, perdón. Me encanta este salmo, es un salmo que creo que debemos de amar. La bendición de Dios sobre todos y cada uno de nosotros, que viene en una forma sobrenatural, poderosa, dice el Salmo 1, bendecido, feliz, bienaventurado, no sé cómo diga tu traducción en tu Biblia, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Una persona que se ha arrepentido, que ha dejado su vida pasada atrás, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita día y noche, y será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo lo que hace prospera y su hoja no cae. El hombre, la mujer que medita en la palabra del Señor día y noche, va a ser prosperado por Dios, hermanos. No por tus esfuerzos, no por tu diligencia, va a ser prosperado por Él. Cuando nosotros tomamos decisiones como la de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él os exaltará cuando fuere tiempo. No tú, no tu jefe, no tu papá, no tu pastor, Él. Él. La palabra preciosa de Dios, la palabra viva de Dios, que es más cortante, viene y entra en el corazón y nos muestra las acciones de la carne, rebelión en contra de nuestro Dios. Nos hace saber en qué estamos fallando, pero desafortunadamente y en muchas ocasiones nos quedamos aquí en saber y no hacemos el cambio acá. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces si Dios es fiel y yo no? Si Dios es bueno y es fiel a su palabra y en mi vida se encuentran situaciones en las que yo no veo prosperidad. Yo no veo prosperidad en mi relación, en mi matrimonio. Yo no veo prosperidad con mis hijos. Yo no veo prosperidad en mi trabajo. Yo no veo prosperidad en mi salud. ¿Qué hago, Señor? Bueno, pues lo que les dije desde un principio, evaluar el corazón. Con la ayuda del Espíritu de Dios que nos ha dado a la hora que hemos confesado que Él es nuestro Salvador. Busca tu Biblia, el capítulo 28 de Proverbios. Y aquí es, hermanos, donde creo nosotros tenemos que hacer, o dar más bien, un paso. Un paso necesario, que es en ocasiones algo en lo que no meditamos muchas veces. Hablamos de la fidelidad de Dios, de su bondad, y en ocasiones nos quedamos nosotros batallando en el por qué no prosperamos. Dice el versículo 13, así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, yo creo que muchas veces nos hemos quedado como conformes con una vida en la que no vemos cómo la fidelidad de Dios, sus misericordias que son nuevas cada mañana, a nosotros nos pasan como los carros por enfrente. Cuando deberíamos de llegar y decir, Señor, te doy gracias porque el día de hoy es un comienzo nuevo, tengo una misericordia nueva, puedo bendecir en mi casa, puedo servir en mi iglesia, Señor, esta iglesia en la que tú me has puesto
como el día de hoy que han respondido más de 60 personas para Aguana. Vamos a ver el fruto de las respuestas a la exhortación del púlpito. Vamos a ver, yo quiero ver cientos de niños en Aguana. Yo quiero ver cientos de niños. Quiero ver familias que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo, donde cuando vengan se encuentren con una congregación que reconoce sus pecados. Que reconoce sus pecados y se aparta, pero que confía en la fidelidad de Dios. Que es una persona, somos personas que si nos dice que no guardemos en nuestro corazón rencillas, que no hablemos mentira, que bendigamos a los que nos maldicen, entonces, hermanos, vamos a ver la prosperidad de nuestras almas. Pero mientras tengamos ahí pecados que están cubiertos por nuestra arrogancia y nuestra falta de fe, no vamos a prosperar, hermanos. Cuando Dios habla con Josué, un hombre que se había de enfrentar ante un ejército, tras otro ejército, tras otro ejército, le dice el Señor: nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a deleitarnos con un Dios, con el Dios fiel, no un Dios, el Dios de la fidelidad, el Dios de la verdad, el Dios de la verdad que nos lleva a estar libres, libres de las ataduras, de todo aquello que nos roba el gozo. En ocasiones siento que esos pequeños pecados que nosotros no les damos mucha importancia. Yo no sé si esto sonará conocido para ustedes. Hay una historia, una película de un tal Gulliver. ¿Quiénes se acuerdan de Gulliver? De un gigante que luego se cae y luego lo amarran unos hombrecitos pequeños. ¿Se acuerdan de ese Gulliver? Nomás los viejitos casi se acuerdan de ellos y de los que les platicaron la historia a los papás. Siento que esos pequeños pecados nos están amarrando. Nos tienen atados con pequeñas cuerdas que son nada más y nada menos que desobediencia y rebelión. Este es el testimonio, esta es la verdad que hemos oído de Él. Y anunciamos: Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Si decimos, estoy leyendo de 1 Juan 1:5, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos, fíjense nomás qué cosa tan tremenda, Juan 1:5, 1 Juan 1:5, y andamos en tinieblas, o sea, no somos fieles, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces, hermanos, comunión unos con otros. En tu casa tendrás comunión con tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. ¿Por qué? Porque traes un corazón humilde que reconoce la fidelidad de Dios, que reconoce que puedes tú ser una persona iracunda, falta de misericordia, desobediente, que pides a Dios misericordia, pides a Dios perdón por tu pecado, lo confiesas. Y el Señor dice la palabra que Dios da gracia a los humildes. Dios fiel lo ha prometido. Su palabra no falla, nunca ha fallado. No va a haber una sola coma ni un punto de esta palabra de Dios que vaya a fallar.
si el que cree en el Hijo de Dios. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. Dice, el que me ama, guarda mi palabra. La palabra fiel y verdadera la guardamos en el corazón, la creemos, la obedecemos y vemos entonces el resultado en nuestras vidas. Pero cuidado con que haya partes que no creas, partes con las que no estás de acuerdo. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Yo no le creo a Dios. Mentiroso, Dios no me ha cumplido, no me ha dado, no me ha sanado, no me ha restituido. Y la pregunta es, ¿y tú has sido obediente a todo lo que Él te ha pedido? ¿Tú estás respondiendo en humildad ante Dios, tomándolo en serio en lo que Él, dentro de tu capacidad, te ha dado para que lo puedas poner en práctica o no? No estés enojado tú con Dios porque a lo mejor Dios no te ha contestado, porque a lo mejor se llevó a alguien que tú no querías que se llevara. Dios no te ha dado el milagro que estás esperando. Sí, hermanos, la pregunta debe ser, ¿y nosotros? ¿Nosotros estamos siendo fieles a Dios? Yo creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar en lo personal. Por favor, en lo personal. No se te ocurra pensar en alguien o decirle a alguien, te está pasando esto por desobediente. No lo hagas. No lo hagas. Eso está prohibido en la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser Dios fiel? Dice Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú midas, ¿qué dice? Nosotros no queremos eso, hermanos. Si algo queremos, hermanos, es tener misericordia. Que si vemos una situación difícil en alguien, Señor, ten misericordia y bendice. Por favor, ten misericordia y salva. Por favor, ten misericordia y arregla. Hermanos, esa es la palabra, que lloremos con los que lloran. Que nos alegremos con los que se alegran. El otro día estábamos hablando de unas personas que estaban criticando a un hermano porque le regalaron un carro. Y otros hermanos andaban casi dándole bachones a este pobre porque le habían regalado un carro. Digo, pero qué envidia tan horrible. Qué vergüenza que alguien no se alegre porque a un hermano le regalaron una camioneta, por cierto. ¡Qué vergüenza! Alégrate, gózate. Se cambia una casa más suave, que gloria a Dios. Se van de vacaciones, bendícelos, Dios. Hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, porque lo que tenemos que orar es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver si nosotros estamos siendo hallados fieles. Si tú quieres, como dice la palabra de Dios, ver tu camino prosperar, creo que es importante reconocer nuestro pecado y confesarlo. Padre, el día de hoy, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, porque eres fiel, Señor, porque eres fiel a tu hermosa palabra que nos has dejado, Señor, la cual podemos leer todos los días de nuestra vida y meditar en ella, Señor, haciendo y viendo prosperar nuestro camino, pues tú eres fiel a lo que has dicho, Señor. Señor, en nuestro corazón queremos guardar tu palabra para no pecar contra ti. Pero, Señor, lo hemos hecho. Hemos sido, Señor, en muchos aspectos y de muchas maneras infieles. Y el día de hoy, Padre, queremos confesar como pecado, Señor, nuestra infidelidad. Queremos decirte, Padre,
Y cada quien en lo personal, cada quien, allá en su corazón, diga: Señor, yo he sido infiel. Yo no te he creído toda tu palabra, Señor. Yo he sido rebelde a lo que tú has dicho. Pero te quiero dar gracias, Padre, por mi Salvador Jesucristo, que vino a derramar su sangre para borrar ese pecado de rebelión, de indiferencia, de apatía, Señor, que cuestiona tu fidelidad, que vino y dio su vida para que yo, al arrepentirme, pudiera recibirlo en mi corazón y arrepentirme de todos y cada uno de estos pecados con los que hemos pecado contra ti. Padre, confesamos nuestros pecados porque tenemos ahora a un Salvador. Y te pedimos, Padre, que nos perdones por estas actitudes ofensivas con nuestro tiempo, en nuestras relaciones, con nuestro dinero, con nuestra alabanza, con nuestro servicio. Padre, confesamos como pecado, Señor, nuestra rebeldía. Pero no solamente, Señor, te lo confesamos, el día de hoy queremos decirte que nos apartamos de ello, Dios. Nos queremos apartar de ello, Señor, porque queremos ser fieles y obedientes a tu palabra, Padre. Y en el nombre de Jesús, pues tu palabra nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. En este momento, en el nombre de Jesús, recibimos de tu perdón, Señor. Yo te voy a animar a que tú le digas: Señor, yo recibo este perdón de mi rebeldía, de mi desobediencia. Tú aprópiate del perdón de Dios, pues Dios es fiel a su palabra y lo que Él ha dicho es verdad. Lo que nosotros hacemos ahora, Señor, es recibir ese perdón y suplicarte que con tu sangre, Jesús, nos laves de toda nuestra maldad. Pues ahí mismo dice que si andamos en luz, como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, te suplicamos que nos laves el corazón de nuestra maldad. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias que los pecados que ya confesamos en el pasado, de los cuales ya nos arrepentimos, ya nos perdonaste, Señor. Si aquí hay alguna persona que en su corazón todavía trae remordimientos de pecados que hizo en el pasado y ya lo confesó como pecado y ya se arrepintió, yo te quiero decir el día de hoy que lo que necesitas es darle gracias a Dios porque Él te ha perdonado de tu pecado. Tú dile: Señor, gracias por haberme escuchado ese día. Gracias por haberme perdonado mi pecado, Señor. Gracias por haberlo lavado con la sangre de Jesús. Su palabra nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu el día de hoy te está llevando a que te arrepientas y que recibas de su perdón y que busques enderezar el camino que está delante de ti, que endereces tus rodillas y hagas sendas rectas para que lo cojo no se salga del camino. Padre, nosotros recibimos tu bendición y te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos, donde suplicamos juntos, Padre, que nos ayudes a ser hallados fieles, Señor. Que en el momento en el que tú nos llames, nos encuentres haciendo como tu palabra nos enseña, Señor. Buscando hacer tu voluntad, a pesar de que la que vemos el día de hoy no nos guste o no estemos de acuerdo. Que así, Señor Jesucristo, como tú pediste al Padre que no se hiciera tu voluntad, sino la del Padre, y fue bien difícil, así nosotros venimos a renunciar al deseo de que se haga nuestra voluntad y que se haga tu voluntad, Padre, porque es buena, agradable y perfecta.
Señor, exaltamos tu nombre el día de hoy y te damos gloria por los siglos de los siglos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que nosotros al conocer que tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas, nos humillemos ante tu poderosa palabra para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Padre. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.